Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Por favor, antes de iniciar, les pedimos considerar lo siguiente. El día de hoy estamos trabajando este taller, que es una masterclass de inteligencia emocional, el desarrollo socioemocional en el aula. Este es uno de los talleres que tenemos como parte del servicio para todos sus colegios. Este curso será impartido por la maestra Paola Hernández Trejo. El día de hoy nos acompaña la maestra Paola Hernández Trejo. Ella es egresada de la maestría en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales y 2 especialidades enfocadas a gestión y desarrollo de capital humano, todas por la universidad antes mencionada. Durante sus años universitarios, descubrió una de sus grandes pasiones, es contactar con las personas para poder influir en sus vidas, por lo cual dedicó más de 10 años de su vida a colaborar en distintas empresas dentro del Departamento de Recursos Humanos. Estas invaluables oportunidades afianzaron sus deseos por servir y aprender a ayudar a sus allegados de manera profesional. Actualmente se desempeña como docente universitario para jóvenes desde primero hasta noveno semestre, impartiendo distintas materias enfocadas al manejo de recursos humanos, en las cuales su principal meta como profesor ha sido generar una influencia positiva y de mejora con sus alumnos. Ha tomado varios cursos de perfeccionamiento docente que han contribuido a llevarla a consolidarse como dentro de la facultad en la cual presta sus servicios. De igual forma, se encuentra certificada como coaching ontológico, profesión complementaria a la que ha llevado a poder ayudar a docentes, colegas, alumnos y exalumnos. Aunado a esta pasión, también dedica parte de su tiempo a impartir talleres para distintas audiencias, enfocándose principalmente en el manejo de emociones,
definición de propósito de vida y autoconocimiento. Cuenta con un par de certificados como Explorer y Practicionario para la metodología y herramientas Point of View, las cuales están enfocadas al desarrollo humano, no solo para particulares, sino también para empresas. En el ámbito personal, Paola tiene 38 años, es madre de 2 niños, el mayor tiene 10 años y la menor 7, quienes son su mayor pasión y motor. Sus hijos siguen siendo sus mejores maestros. Y bien, pues este taller, como les comentaba, es parte del acompañamiento que tenemos con nuestros usuarios de los materiales de la editorial. Les queremos compartir que, bueno, estos talleres se han grabado, tienen ustedes en pantalla la dirección electrónica por si quieren recuperar los talleres que ya se han dado o inscribirse a nuevas sesiones. Y pues damos la bienvenida y vamos a iniciar con nuestro taller Desarrollo Socioemocional en el Aula. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar conectados. Quisiera iniciar esta sesión primero dándoles las gracias, porque dicen mucho de ustedes que por el simple hecho de haberse inscrito a un taller como este, al menos a mí que también comparto la profesión con ustedes, me llama la atención que quieran ser mejores profesores, docentes y maestros, y una de esas formas, una de las mejores formas de poder alcanzar eso es conociendo las emociones que nosotros mismos experimentamos en el aula. Entonces, quisiera iniciar esta sesión compartiéndoles el objetivo que tenemos, el cual pretendo que lo alcancemos una vez que cerremos el taller. Nuestro objetivo va a ser que ustedes como asistentes puedan aprender a distinguir los diferentes tipos de emociones en sus alumnos, en los alumnos que tienen a cargo, para que así podamos aprender a gestionarlas de una mejor forma, pero también con técnicas apropiadas, ¿sí? Entonces, me gustaría empezar esta sesión con una reflexión. Van a ver en sus pantallas que tenemos 4 preguntas. Esa va a ser nuestra primera reflexión del día de hoy. 2 de esas preguntas, la respuesta es totalmente cierta, las otras 2 no tanto, aunque así nos han enseñado que van fluyendo las emociones en nuestra vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes creen que pensamos primero, luego sentimos y posteriormente, después de esto, actuamos? ¿O piensan que primero sentimos, después pensamos y con base en eso entonces actuamos? ¿O ustedes creen que en realidad actuamos con base en lo que estamos sintiendo en el momento en el que tenemos una decisión por tomar, por ejemplo? O, como dice la cuarta pregunta, ¿qué creen que venga primero, la emoción o el pensamiento? Entonces, como les decía, hay 2 que son totalmente ciertas, son la segunda y la cuarta, muy en contra a veces de lo que nos han enseñado, que primero deberíamos de pensar antes de sentir y después actuar. En realidad tomamos decisiones basadas en lo que sentimos justo en el momento en el que estamos por tomar esa decisión. Entonces, es muy importante que aprendamos a distinguir esas emociones que vamos sintiendo para que entonces cuando las tengamos, donde se despierten en cualquier parte del cuerpo, esa sensación podamos identificarlas y con base en eso entonces sí hacer un buen proceso pensante, un proceso pensante muchísimo más sano que nos lleve a tomar decisiones muchísimo más idóneas y con las que nos sintamos cómodos. Entonces sí, es un hecho, en nuestra siguiente lámina lo van a ver, tenemos una tríada que siempre va a estar presente en nuestras vidas, siempre van a estar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones ligadas. Lo que sí es un hecho es que siempre van a llegar primero las emociones, aunque sea un nanosegundo, siempre vamos a experimentar una sensación y esa sensación, ese sentimiento, esa emoción es la que nos va a decir por dónde nos tenemos que guiar para tomar la decisión o para actuar. En donde perdemos el equilibrio es que a veces solo sentimos y ya no lo procesamos, o es más, sentimos pero ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, y entonces eso a veces nos genera un conflicto entre lo que sentimos y lo que quisimos decir o lo que quisimos hacer o cómo quisimos que se nos percibiera. Entonces, es muy importante que hoy entendamos que sí, primero están las emociones en nosotros. Ahora, es muy importante
En la siguiente lámina van a ver que hay un cerebro que está rodeado por muchas caritas que reflejan una emoción. Así es nuestra vida. Es muy importante que aceptemos que si bien somos seres racionales, no somos eso nada más, somos seres racionales que tienen emociones, pero somos seres emocionales que de vez en cuando racionalizamos las cosas. Entonces, esto no nada más es una confirmación de lo que les comentaba hace un momento, sino es en realidad lo que nos sucede. Nuestras emociones controlan mucho más que la razón, la razón a la emoción. Entonces, con esto no quiere decir que nuestras emociones tendrían que gobernar todo lo que hacemos y decimos, pero sí tendríamos que ser muchísimo más asertivos y más abiertos a entender qué es lo que estamos sintiendo para que de esa forma podamos tomar una mejor decisión o podamos ponerle nombre y apellido a ese sentimiento que tenemos. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, primero nos tenemos que ir a una forma fisiológica de entenderlo. En nuestro cerebro hay tres áreas, cada una de esas áreas está enfocada a algo en específico, entonces el papel que juega nuestro cerebro es básico, es fisiológico, es funcional. Entonces, la primera parte de nuestro cerebro se llama neocórtex, en esa parte se da todo el razonamiento, la reflexión, toda la parte lógica y racional, ahí se alberga. Luego tenemos el sistema límbico y en ese sistema se albergan todas nuestras emociones y los motivadores. Todo aquello que hace que haga ciertas cosas, ahí se alberga. Ahora, es muy importante que les comparta que es algo que no necesariamente está consciente en nosotros. Es más, podrías ni siquiera saber hoy que lo tienes ahí, que está almacenado ahí, pero eso a nivel inconsciente detona ciertas cosas que hacen que te lleven a la acción o que despierten ciertos sentimientos en ti. Lo que sí es importante es que veamos que hay una parte del cerebro totalmente dedicada a nuestras emociones y a lo que nos motiva como personas. Y la última parte se llama el cerebro reptiliano, es donde vive nuestro instinto y es lo que nos hace sobrevivir. Ahí están nuestros instintos más primitivos y es lo que nos hace emitir respuestas ante lo que vamos recibiendo del mundo, ¿no? Si estamos en peligro, ahí se genera una respuesta. Entonces, tenemos tres partes del cerebro, ya vimos que sí, hay una totalmente dedicada a nuestras emociones y motivaciones. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia para hablar de un gran o un buen control de emociones o manejo, gestión de emociones en el aula con nuestros alumnos. Es muy importante que empecemos a desmenuzar los conceptos más básicos y el primero del que vamos a hablar es ¿qué es una emoción? Entonces, una emoción es un estado complejo de nuestro organismo que se caracteriza por una excitación o perturbación, es decir, es algo que nos saca de nuestra comodidad, es algo que recibimos y con base en eso se genera una respuesta. Entonces, las emociones son una respuesta a un estímulo externo o interno y ese estímulo es todo aquello, lo vamos a considerar como todo aquello que nos rodea y que está pasando alrededor de nosotros. Piensa ahorita si estás en tu oficina o estás en tu casa o vas manejando, estás viendo este curso o estás en un momento, piensa todos los ruidos que están alrededor de ti, si has logrado enfocarte completamente en esto que estamos haciendo ahorita o si, por ejemplo, ibas caminando y algo llamó tu atención. Eso es un estímulo tan sencillo o tan complejo, pero eso es lo que va a hacer que se despierte una emoción. ¿Qué va a hacer que tú puedas discernir entre que un estímulo va a generar un sentimiento en ti o no? Lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, como conclusión de esta lámina es, las emociones son la respuesta que tiene nuestro cuerpo ante un estímulo. Ese descarte que te acabo de decir, cómo lo vas diferenciando entre que sí genera o no algo, es algo que lo hacemos a nivel inconsciente muchas veces. ¿Okay? Entonces, una emoción se refleja como está abajo, ¿no? Son diferentes caras que se van mostrando en nosotros. Ahora, ¿qué compone una emoción? Bueno, son tres elementos importantes. Uno, son las experiencias que vivimos, que estas tienden a ser un tanto subjetivas. ¿Por qué? Porque para mí, una de esas experiencias puede significar una cosa, yo le puedo dar significado a ella, pero para ustedes, dependiendo del momento en el que se encuentren en su vida, dependiendo de lo que se están enfrentando, esa experiencia va a significar algo distinto. Por ejemplo, si para mí es un sueño obtener un grado de doctorado, tal vez para mí es muy representativo, es una meta que tengo a cierto tiempo, pero tal vez para algunos de ustedes no es tan importante. Igual y para alguno otro de ustedes, el tener otro hijo es un sueño y es una experiencia que necesitan y quieren vivir. Entonces, esos ejemplos y esas experiencias lo que hacen es que generan emociones en nosotros.
esas experiencias, dependiendo del valor y del significado que le ponemos, es la reacción que va a tener, que eso nos lleva al segundo elemento de la emoción, que es la respuesta física o psicológica que se da. ¿Qué es esto? Es muy sencillo de ver. Se puede presentar como taquicardia, sudoración, tono muscular, o sea, que nos pongamos más tensos o más relajados, que nos pongamos rojos. A veces cuando estamos nerviosos o estamos ante una situación de peligro, nuestra respiración se empieza a alterar. Puede ser que nuestro ritmo cardíaco empiece a incrementar o empiece a decrecer dependiendo de la respuesta, dependiendo de lo que está generando ese estímulo o esa emoción en nosotros. Entonces, aquí es muy importante observar que muchos de esos estímulos y de esas respuestas no necesariamente son evidentes a nosotros. Algunos sí, por ejemplo, si alguien empieza a sudar en exceso, pues te puedes dar cuenta de que algo le está pasando. Si alguien se sonroja, está reflejando ese estímulo. Pero hay muchos otros que no. Entonces, es vital que veamos que de todo lo que decimos, de las palabras que estamos diciendo, pues solo el 7% es verbal, solamente usamos palabras en el 7% del mensaje total que estamos tratando de transmitir. El otro 38% se da por el tono que le damos a las cosas. No es igual que te digan buenas tardes simple y sencillo y plano, a que te digan buenas tardes, dependiendo de la emoción y de la sensación que siente la persona. Es el tono que le va a imprimir. Por ejemplo, piensa si alguna vez alguien te ha contestado el teléfono de una forma que a ti te hizo pensar que acaba de pasar por una pelea o había discutido con alguien simplemente por el tono en el que se expresó esa persona. Y el 55% de todo lo que transmitimos se da a través de un lenguaje no verbal, es decir, gestos, posturas, muecas, si acostumbramos recargarnos de un lado o del otro. Entonces, toda esa respuesta física se da por el estímulo. Y el último elemento es la respuesta en el comportamiento. Esto tal cual es la emoción. Entonces, dependiendo de cómo reaccionemos, entonces se da una emoción dentro de nosotros. Ahorita vamos a ver a detalle cuáles pueden ser esas opciones. Entonces, tenemos 6 emociones básicas. De esas 6 emociones, vamos a comentar hoy solo 3. ¿Por qué vamos a comentar solo 3? Porque esas son con las que más nos vamos a enfrentar en nuestro salón de clases. Esas son las que más nos van a sacar de nuestras casillas y nos van a sacar de nuestra zona donde igual y no necesariamente vamos a saber qué hacer. Entonces, tenemos 6 emociones, como ya les había comentado. Una es la tristeza, la otra es la felicidad, otra es la sorpresa, asco o disgusto, el miedo y la ira o el enojo. Entonces, las vamos a agrupar en 2 categorías positivas. No porque una sea buena y la otra sea mala, simplemente por la reacción que generalmente generan en nosotros. Entonces, vamos a empezar a identificar antes que para hablar a detalle de estas 3 emociones que vamos a platicar hoy, a lo largo del tiempo hemos observado que el problema no está en sentir la emoción, o sea, es algo que no vas a poder deshacerte de ello. Cuando recibas un estímulo, algo se va a detonar dentro de ti, entonces eso es sano, porque quiere decir que los estímulos están generando una respuesta en ti. El problema está en que no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Puede ser que no sepas qué hacer con lo que sientes porque ni siquiera sabes cómo se llama eso que estás sintiendo. Entonces, es muy importante que para identificar qué estás sintiendo, primero las nombremos y le pongamos nombre, apellido, color y demás para que entonces sea más fácil para ti identificarlas. ¿Por qué te hablo en primera persona y por qué te invito a que las sientas y las identifiques tú? Porque así, si tú las conoces dentro de ti, va a ser muchísimo más sencillo y más fácil para ti que las puedas observar en tus alumnos. Y si tienes duda, le vas a preguntar y lo vas a confirmar. Pero los signos que nos van a ir llevando a ver cuál es esa emoción te van a ayudar muchísimo a que puedas ayudar inclusive a tus alumnos a decir, oye, esto que estás sintiendo no se llama, y le pones el nombre de la emoción. Entonces, como vimos, son 6. Vamos a hablar de 3 de ellas, que son como las más representativas para este taller. Entonces, recuerda que el asunto es que no está mal que sintamos emociones, no está mal enojarse, no está mal sentirse triste, no está mal sentir una alegría exacerbada. Lo que tenemos que aprender a hacer es qué vamos a hacer con ellas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el miedo. El miedo, ¿saben? Es una emoción que hemos desestimado muchísimo porque es una señal valiosísima que nos indica que hay una desproporción, es decir, se perdió un balance entre la amenaza y donde nos sentíamos cómodos. Y esa amenaza
nos va a ayudar a identificar dónde están los riesgos para nosotros. Entonces, el miedo simplemente nos está alertando sobre algo que está sucediendo y que nuestro cuerpo te está pidiendo, tu cerebro te está pidiendo que te pongas alerta y entonces lo atiendas y lo resuelvas. Lo puedes identificar fácilmente porque es una sensación de angustia. A veces sientes aquí un hueco en el estómago, empiezas a sudar o tu corazón empieza a palpitar agitadamente porque te enfrentas a situaciones donde hay mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar, entonces como no lo podemos controlar, porque no sabemos cuál es el resultado de eso, entonces empiezas a sentir ese miedo. El miedo no es el problema, para nada, sentirlo, experimentarlo, es más, los miedos pueden estar tan ocultos en nosotros que ni siquiera sabemos que los tenemos ahí. A veces en los niños es más fácil identificarlo porque ellos mismos te dicen, tengo miedo de la oscuridad, me da miedo estar solito, y en los jóvenes igual y no necesariamente no me gusta, me da miedo presentar en público, igual y te lo ponen como estoy muy nervioso y demás, pero en realidad lo que el miedo hace cuando es un miedo funcional es que te va a impulsar para que esa desproporción que sentiste entre la amenaza y lo que no podías hacer, la puedas atender. Pero cuando no es funcional, ¿qué hace? Te paraliza, te bloquea y te inhibe, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarte a salir, en lugar de jalarte para que puedas resolver ese problema, hace que te vuelvas chiquitito y que no puedas atenderlo. Entonces, el error que cometemos es que invertimos, le damos poder a lo que no tiene poder. Por ejemplo, le damos poder al miedo cuando el problema no es el miedo, el problema es que no sabemos qué hacer con ese miedo. Entonces, lo importante del miedo es que sepamos que lo vamos a seguir experimentando. Mientras tengas una situación donde no sepas cuál va a ser el resultado, te va a dar miedo porque te va a sacar de tu zona de confort, porque te va a retar a sentir nuevas cosas. Entonces, es bueno hasta cierto punto sentirse así apanicado y que no sepas qué hacer, porque te va a llevar a poder analizar la situación y a ver cómo lo vas a resolver, ¿ok? Entonces, ese es el miedo. Ahora vamos a hablar de la ira o el enojo. Hay varios niveles del enojo o ira. El primero es el enojo, luego es la ira y al final está el odio. Solo vamos a hablar de los dos, de enojo e ira. Pero en esencia, el enojo es un remanente de energía, es algo que nos sobra de energía, que está destinado a que puedas aumentar tus recursos para resolver un problema que tienes enfrente. Entonces, generalmente el enojo lo asociamos a frustración. ¿Cuándo se da la frustración? Sencillísimo. Cuando tú estás esperando que las cosas sucedan de una forma y el resultado que obtienes no es lo que estabas esperando. Entonces, es natural que te sientas así, porque igual y no necesariamente en esa situación dijiste lo que estabas esperando o no fue claro el resultado de lo que estabas esperando. Entonces, el enojo, en estos sentidos es útil porque te ayuda a aumentar la fuerza física, pero no para que la uses, sino para que puedas coordinar los esfuerzos para resolver el problema que tienes enfrente. Entonces, la ira viene acompañada generalmente de ciertos comportamientos. Entre más chiquita sea la persona, entre más edad me refiero, entre más joven sea la persona, son más visibles estos signos. Aunque no quiere decir que si eres adulto vas a estar eximido de presentarlos. Pero, por ejemplo, se ven como reclamos, rabietas, berrinches, o sea, que tacones y que zapatees y que explotes, eso viene aunado con una ira o enojo. Entonces, está bien enojarse, como ya te lo he dicho, pero es mejor que sepas qué vas a hacer con ese enojo. La clave está en ver cuánto nos enojamos y por qué nos enojamos. Entonces, cada enojo, cada situación y cada situación que te genere esa frustración debe tener su propio grado de enojo. Nos vamos a ir un poquito más profundo en el enojo en esta diapositiva que habla del iceberg del enojo, porque el enojo es solo la puntita de un iceberg y abajo hay muchísimas otras emociones que no necesariamente sabes que estás sintiendo, pero la emoción más rápida de reflejar es enojo. Entonces puede ser que estés enojado y lo reflejes así, pero en realidad lo que no estás diciendo es lo que está por abajo del agua y en la superficie. Por ejemplo, si estás en una junta y alguien se burló de un comentario que tú estabas aportando, en realidad no te enojó eso, sino te enojó que te sentiste humillado. O hiciste algo y eso te está generando culpa, entonces como no sabes lidiar con esa culpa, le pones cara de enojo. Entonces, me gustaría mucho que las 3 preguntas que traigo ahí y que están en el slide, las puedas reflexionar para ti, no las tienes que contestar ahorita, simplemente hagas un momentito de retrospección y que puedas ver en ti y que te contestes qué hay detrás del enojo que sientes regularmente. Si es enojo o es otra cosa. Ponle abajo del agua la sensación y el sentimiento que sea. Nadie va a saber cuál es, solo tú.
Entonces, analiza si realmente es enojo lo que deberías estar sintiendo. La otra es, ¿qué es lo que estás escondiendo? Igual y ni siquiera has tenido el valor de decir, ¿sabes qué? Me siento molesto porque no puedo controlar ciertas cosas, pero la causa no es el enojo, la causa es que no te gusta soltar el control de ciertas situaciones. Entonces, ¿qué quieres decir con el enojo? O sea, realmente te está ayudando. Y la última es que pensemos que el enojo es una reacción reactiva de algo que no atendimos. Entonces, considera que si abajo están todas esas emociones y sentimientos que nos llevan a enojarnos o que llevan a reflejarlo en enojo, piensa por qué estás reaccionando usando el enojo. Cuando igual y el expresarlo, el verbalizar lo que estás sintiendo te va a ayudar a no experimentar tanto enojo. Te lo digo así porque así como tú lo sientes, créeme, seguramente tus alumnos lo están sintiendo también. ¿Okay? La última emoción que vamos a ver hoy a manera profunda es la tristeza, que también la tristeza es una emoción que está devaluada. A veces le tenemos miedo a estar tristes y vivimos en una ilusión de creer que todo el tiempo tenemos que estar felices. Y la verdad es que no es así, porque la tristeza es una emoción muy bonita. ¿Por qué es bonita? Porque nos ayuda a aprender qué es lo que es realmente valioso para nosotros. Te ayuda a aprender, te ayuda a ver cuáles son esas relaciones que valores, esos vínculos que te gustan y cuando no estás cerca o los pierdes o ya no están disponibles para ti. Es normal que te sientas triste. Entonces, sirve para que aprendas a desprenderte de lo y tener conciencia de lo que esos vínculos, por ejemplo, que ciertas actividades generan en ti. Entonces, te ayuda a reconocer que te duele. Imagínate qué poder tiene esta emoción que te ayuda a ponerle valor a las cosas que tú aprecias en tu vida. Entonces, nos ayuda muchísimo a reconocer esos vínculos. Ahora, la tristeza exacerbada se llama depresión. Si hay alguien deprimido, hay alguien que tiene un cuadro donde su estado de ánimo constante es estar triste, no se siente motivado y demás, bueno, esa ya es materia de otro taller. Lo que sí es importante es que veas que en exceso se llama depresión. Y que hay algunas otras emociones secundarias que se derivan de la tristeza, como el duelo, pérdida y desilusión. A veces le ponemos nombre de duelo y pérdida, algo que solo los adultos podemos experimentar, y la verdad es que no es así. Piensa que para los jóvenes con los que estás trabajando y los jóvenes que tienes bajo tu cargo, también experimentan duelos y pérdidas. Imagínate que de repente los cambiaron de escuela. Entonces, eso es una pérdida, es un duelo al que ellos están enfrentando, que pueden estar reflejando en enojo, en indiferencia y en apatía, pero es un duelo. ¿Okay? O desilusión, estaban esperando trabajar con alguien en equipo y no pasa, entonces es reflejo de esos sentimientos. Muy bien, entonces, ¿cuál es el papel de estas emociones en los niños y jóvenes? Tienen 6 principales papeles. Uno es que nos autoconozcamos, o sea, para poder identificar las emociones a las que vamos a estar expuestos, es necesario que primero te conozcas tú. La segunda es que al conocerte tú va a ser muchísimo más fácil que las puedas identificar, que las puedas escuchar y que las puedas sentir, porque las emociones también se somatizan y se albergan en ciertas partes de nuestro cuerpo. Piensa si alguna vez te has enojado muchísimo y te quedas con un nudo en la garganta, o cuando te enojas sientes un hoyo en el estómago o sientes que se te calientan las orejas. Cada uno refleja esa emoción en diferentes partes del cuerpo. El tercer rol que tienen las emociones es que es prueba y error. Si te das la oportunidad de empezar a experimentar tus emociones y tus sentimientos, entonces no vas a llegar a la primera definición, a la definición correcta en la primera vuelta. Vas a tener que intentar y volver a sentirlo hasta que te sientas cómodo con el nombre de lo que sientes. La cuarta es que es muchísimo mejor que trabajes en un método de prevención sobre tratamiento, no porque el tratamiento, hablando de proceso terapéutico, o que vayas con el psicólogo, que uso terapéutico. Terapia para ti puede ser andar en bicicleta los fines de semana, dedicarte un tiempo uno a uno, ese es tratamiento. Sino que la prevención te ayuda a que el tratamiento, si lo quieres tomar, ya sea opcional y no necesariamente porque te sientes impotente de poder lidiar con tus temas o con las emociones que no pudiste resolver. Entonces es muchísimo más efectivo empezar a tomar medidas preventivas, a dejarlas que crezcan, evadirlas, hacer como que no están, a tratarlas. El quinto es que la educación, o sea, lo que vamos a ir aprendiendo va a ser a través del ejemplo. Si tus alumnos empiezan a ver que tú tienes un mejor control de tus emociones, entonces ellos van a saber que al menos contigo, en tu espacio, en tu aula, van a poder acercarse a ti a decirte que están molestos por X tema o están muy tristes porque les está sucediendo algo. Entonces sí es muy importante entender
que nadie nos enseña cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, es una labor educativa propia de autodidacta. Y la última, el resultado último del papel de las emociones es que aprendamos a gestionarlas. Entonces, ¿quién nos enseña a conocer nuestras emociones? La verdad es que generalmente es un golpazo el que te das en la vida, pero lo que sí es importante es que veamos que lo que nosotros tenemos hoy como nuestro bagaje emocional viene de 3 cosas importantes en nuestra vida. Uno, nuestra cultura, que tu cultura, la cultura de tus colegas, la cultura de tus alumnos no necesariamente es la misma. O sea, no porque seamos mexicanos quiere decir que tenemos las mismas bases culturales. Cultura puede ser inclusive qué se acostumbra en tu casa y qué tradiciones tienes. La otra es tu historia personal, que es única, intransferible e irrepetible. Lo que tú viviste en el momento en que lo viviste es único y solo tuyo. Y la última son las influencias que tenemos en nuestras vidas. Influencias para ti como profesor pueden ser tus jefes, tus papás, tus hijos, tus hermanos. Para nuestros alumnos somos nosotros como sus profesores, somos nosotros como sus padres y sus amigos. Entonces, todas esas influencias, piensa si tienes algún control sobre los 3 componentes de cada uno de esas, de esa esfera de tus alumnos. La verdad es que no vas a tener control sobre eso, entonces por lo mismo es muy importante que seamos comprensivos y empecemos a mirar a nuestros alumnos con otros ojos, al menos que te des la oportunidad. La siguiente frase dice, no vemos las cosas como son, sino de acuerdo a cómo somos. Entonces considera los 3 elementos que te acabo de decir. Si lo que ves, la situación a la que te enfrentas realmente está determinada por lo que tú eres y por cómo te han formado, entonces imagina qué complicado es empezar a ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Entonces es muy importante que te pongas unos lentes que se llaman empatía, ahorita vamos a ver que hay 4 niveles, y con esa empatía vayas un poco más allá, para que eso te ayude a ver que las cosas que tú ves no necesariamente son así, que lo que tú estás distinguiendo no necesariamente es verdad absoluta. ¿Okay? Entonces, es vital que seamos empáticos, que agarres y te pongas los lentes y que te pongas en los zapatos y que puedas darte la oportunidad de sentir lo que el otro está sintiendo, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, nada más darte chance de ver cómo lo están sintiendo. Entonces, como te dije, hay 4 niveles de empatía. El primero es la lástima. ¿Cómo vas a distinguir que estás sintiendo lástima? Por la frase que viene abajo, dice, me siento mal por ti. La segunda es la simpatía, que es lo siento por ti. Esto se usa mucho en inglés. Cuando alguien le va a dar el pésame, en inglés alguien le dice que siente sympathy, que es lo siento por ti. El tercero es empatía, y lo podemos enunciar en una frase que dice, lo siento contigo y como tú. Y la última es la compasión, que ya llega un punto en el que dices, me conmueve lo que estás sintiendo. Entonces, ¿qué tan profundo vas a ir a nivel empático? Depende de ti. Depende de ti qué tanto quieras ir adentro y qué tanto quieras comprender las situaciones, para que también eso te ayude. Y no se trata de arreglar la situación a la que te estás enfrentando. Al sentir compasión o al ser empático no quiere decir que tú labores resolver lo que está sintiendo la persona. Igual y nada más lo que necesitaba tu alumno era verbalizarlo, decirlo, y ya él va a hacer lo que tenga que hacer con su emoción. Pero sí depende mucho de ti. Ahora, ¿qué papel tienes tú como docente en el tratamiento de las emociones? Yo enlisté 5 cosas que he visto que son muy efectivas cuando quieres gestionar emociones dentro del salón de clases. Mira, quieras o no, al final estás expuesto a ellas. Una es que somos responsables de crear una atmósfera de confort y crear y hacer uso de elementos que creen rapport. ¿Qué es rapport? Romper el hielo en nuestras clases. Piensa cuando has empezado una clase y te sientes súper acartonada y no te sientes cómodo. Generalmente pasa cuando cambias de ciclo o cuando te asignan un nuevo grupo. Entonces, todas esas técnicas que te ayudan a romper el hielo y que hacen que se sientan más cómodos los alumnos, te van a ayudar a que ellos se sientan cómodos y puedan ser ellos mismos, al menos en tu espacio. La segunda es que te lleves a crear vínculos que te permitan conocer a tus alumnos, tal vez no de forma profunda, pero que al menos sepas cómo está compuesta tu aula y qué alumnos tienes y qué tipo de alumnos tienes. Piensa en esta pregunta, ¿cómo los vas a ayudar si ni siquiera sabes quiénes son? Entonces te comparto, por ejemplo, que yo cuando tomo un grupo nuevo me pongo como meta aprenderme sus nombres. Y me lo pongo para que antes del primer mes yo ya me sepa sus nombres, al menos su nombre, ¿no? Ya si son nombres compuestos y demás, ya es otra cosa, pero sí, por ejemplo, llego y les pregunto, dime cómo quieres que te diga.
mientras sea un apodo o un nombre corto, respetuoso, yo no tengo tema en llamarte así, porque así creo que a mí me ha ayudado y a mí me ha sido efectivo crear ese vínculo con ellos. El tercero es que escuches activamente. Puse un corazón ahí al lado porque escuchar activamente es que te permitas estar ahí escuchándolos. Piensa cuando tú tenías su edad, si a ti te hubiera gustado que un profesor te escuchara así, que te hubiera gustado que te miraran a los ojos y que te dieran el espacio para hablar de lo que sientes. El cuarto punto, piensa que el salón de clases, quieras o no, se vuelve el segundo hogar. Entonces pasan mucho tiempo contigo, a veces pasan más tiempo contigo que inclusive con su propia familia. Entonces es un lugar para enseñar, no los vas a educar, simplemente vas a enseñarlos, pero sí es un lugar donde vas a influenciar en la medida de lo posible su vida de forma positiva. Y el quinto es que en la medida que te sea posible y factible, que formes un equipo emocional con los padres de familia. Yo sé que a veces no es posible. Mira, yo que trabajo en universidad, veo a los papás nunca, ¿no? Pero sí trato de hacer un equipo emocional, al menos a nivel empático con ellos, para que entiendan también a sus papás. Ahora, ¿qué recursos tienes disponibles para crear este tipo de iniciativas, como las 5 que te acabo de compartir, son: uno, recuerda que los mensajes que damos son no verbales, verbales. Entonces, para los no verbales tienes que hacer un buen uso de la vista y de tus ojos, que vayas más allá, que no solo veas, que observes ciertos comportamientos. Para lo verbal tenemos el oído, y cuando no estés seguro de lo que estás escuchando, y antes de asumir y juzgar, pregunta, confirma e indaga: oye, lo que me estás diciendo es tal, ¿te estás refiriendo a esto? O pregúntale, simple y llano, ¿a qué te refieres con lo que me estás diciendo? Con estos recursos vas a poder, aparte que los tienes disponibles, porque ya forman parte de ti, solamente es que les des el foco. Ahora, para hablar de inteligencia emocional, que es como aprender a gestionar nuestras emociones, lo que es importante que veamos es que hay 4 niveles de inteligencia emocional. Uno de ellos es el autoconocimiento, que es el primero, el más básico y el más fundamental. Primero tienes que saber qué sientes, por qué lo estás sintiendo, y esa es la base para generar una buena intuición, ese como sexto sentido que tienes, que te va a impulsar y que te va a llevar a tomar mejores decisiones. Decisiones correctas o incorrectas no es tema de este taller, pero sí que al menos la decisión cuando la tomes te haga sentir tranquilo. Recuerda que cada emoción que tenemos, aunque solo vimos 3 de las 6, cada una de ellas tiene una función específica, sirven para algo. Lo que pasa es que conforme vamos creciendo le vamos quitando esa función. Entonces, o ya no supimos para qué nos sirvió. El segundo nivel es automanejo, entonces es el poder manejar esas emociones negativas o estresantes, no porque sean malas, simplemente porque generan ese sentimiento de una manera efectiva. Es decir, que puedas decir, ok, estoy sintiendo miedo porque me va a llevar a esto, que definas y puedas ver cuál es el propósito. Y el principal es que puedas llegar a un punto donde esas emociones no interfieran con lo que estás haciendo, con lo que tienes planeado hacer. El tercer nivel es la empatía. Recuerda que ya vimos los 4 niveles. Y la idea es que puedas moverte entre esos 4 niveles dependiendo de la situación. Hay situaciones en las que de ninguna manera te tienes por qué sentir conmovido, y hay otras en las que simplemente con que escuches a la persona estás cumpliendo con la parte empática. Al ser empático te llevas a no asumir, a decir, esto me lo está diciendo esta persona porque quiere esto. Y al no asumir, le quitas muchísimo del ruido que tenemos en las conversaciones y en la comunicación. Y el cuarto es que si vas alcanzando esos 3 niveles, entonces el resultado de una buena inteligencia emocional es que tus relaciones y tu manejo de habilidades interpersonales, es decir, cómo te relacionas con la gente, con tus colegas, con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás y demás, sea lo más sano posible. Entonces es muy bueno que estos 3 niveles los alcances para que cuando llegues al cuarto tengas una buena gestión de emociones. Entonces, en la siguiente lámina vas a ver cómo hay una manita que está sosteniendo una balanza entre un corazón y un cerebro. En realidad, la inteligencia emocional te va a ayudar a balancear eso, justamente, ya que sabes cómo se llama la emoción, entonces ya sabes cuál va a ser tu proceso pensante, ya vas a saber qué puedes pensar, y con eso vas a poder decidir mejor y vas a poder llegar a una conclusión muchísimo más certera y que te haga sentir a ti cómodo y tranquilo. Entonces, ¿por qué se da esto? Muy sencillo, porque ya le pusiste nombre a la emoción, ya sabes cómo se llama, ya le estás atendiendo, ya no le estás guardando, ya no le estás evadiendo, y entonces la puedes poner donde va con la magnitud que corresponde. Entonces, si empiezas a hacer un buen manejo de emociones, ¿qué te va a pasar? Por ejemplo, las cosas que te hacían enojar antes, o las cosas que detonaban ciertas cosas en ti, ya las vas a
poder identificar y vas a decir, ah, ok, entonces cuando me dicen esto, me siento así. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitarlo? No vas a poder controlar cómo te sientes. Eso lo vas a seguir sintiendo. Lo que vas a poder controlar es cómo respondes a eso. Entonces, esa es como la meta final de una buena gestión de emociones. Lo que vas a sentir lo vas a seguir sintiendo. Y te lo digo de nuevo porque eso no va a cambiar. Igual y te vas a seguir enojando, pero tu respuesta va a ser muchísimo más tranquila, calmada, asertiva, efectiva. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunas estrategias para cómo puedes manejar mejor las emociones en el aula y en tu espacio. Y con estas, créeme, muchas de ellas yo las he usado con mis alumnos de todas edades, inclusive con mis hijos, entonces he visto que son muy efectivas y que ayudan a que al menos el ruido y en el momento de estrés puedas atender mejor lo que sucede. Entonces, la primera cosa que debes hacer es mantenerte en su nivel. ¿A qué me refiero? Si la persona que te está buscando para hablar de un tema está sentada, tú siéntate, no te quedes parado. Aun cuando seas el profesor y quieras reflejar cierta autoridad, es muy importante que entiendas que la autoridad se va a reflejar por el manejo que tengas de la situación, no porque estés por arriba de ellos. ¿Okay? Entonces, si estás sentado, te sientas, no de frente para que se den un encontrón, sino más bien así, como que de ladito. Y de esta forma no va a ser un enfrentamiento, sino va a ser una conversación muchísimo más fluida y con eso vas a ayudar a que la persona que se está acercando a ti no se sienta invadida. Procura también tener una mirada intimidante, ¿no? O que no entiendas, mejor pregunta y trata de modular tu tono de voz. Ahora, vas a ver esto constantemente, en la siguiente slide lo vas a ver. Algo muy importante para ti es que respires muchísimo. Es más, en lo que dominas el respirar para poder controlar lo que sientes, primero lo vas a ver muy fingido, ¿no? Porque tienes que inhalar profundamente y lo tienes que sacar por la boca. Pero si no respiras, no vas a ayudarle a tu cerebro a oxigenarse, entonces no le vas a ayudar a que se concentre en el momento y en el lugar, y tu mente puede estar pensando en otras muchas cosas, como ya me tengo que ir, ¿por qué me interrumpió en este momento? Es que lo que me está diciendo no es representativo, ¿por qué me dijo a mí? En lugar de estar ahí. ¿Okay? Si no puedes atender a alguien, puedes decirle, oye, en este momento no te puedo atender, mejor eso a que en ese momento el resultado se salga de control. Entonces, primero tenemos que respirar nosotros como adultos antes de intervenir. Y ya que tengas un buen manejo de respiraciones, entonces la persona que está a tu lado, que va a ser tu alumno o un colega, va a empezar a ver que la respiración te ayuda a calmarte a ti. ¿Cuántas respiraciones necesitas? Mira, tantas como necesites. Yo empecé con, ¿qué te gusta? 8, 6, 10, dependiendo de la situación. Y ya después vas viendo que entre menos respiraciones tengas, pero más profundas, el efecto es muchísimo más efectivo. Un error que cometemos, que sí es importante que sepas, es que inhalamos por la nariz y cuando exhalamos por la boca, lo que hacemos generalmente es contraer el abdomen y no es así. Inhalas por la boca y cuando lo saques inhalas por la nariz, perdón, y cuando lo saques por la boca, el estómago se tiene que expandir, se tiene que extender. Entonces es momento de que saques el estómago para que estés sacando el aire efectivamente. Ya después de que respiraste, es muy importante que separes lo que tú estás sintiendo de lo que tu alumno te está diciendo que estás sintiendo. Entonces, para eso, respóndete la siguiente pregunta. Cuando te esté relatando el hecho o tú estés tratando de resolver algún tema, piensa, ¿qué estoy sintiendo yo ahorita? ¿Y por qué con esto que estoy enfrentándome ahorita, y por qué lo estoy sintiendo? Entonces, si empiezas a identificar qué sientes, vas a poder atenderlo. Si empiezas a sentir enojo por lo que te está diciendo o estás sintiendo tristeza, vas a poder respirar efectivamente o vas a poder identificarlo y entonces así sacas tu emoción, que es un ejercicio sencillo, porque vas a decir, ok, me estoy enojando o estoy enojado, ok, entonces, ¿qué puedo hacer para no sentirme enojado? Tal. Entonces lo vas a ejecutar y entonces así toda tu atención va a estar centrada en lo que ese alumno necesita. Ya que termines de resolver ese tema, entonces sí ya vas a atender tu emoción. ¿Con qué? Con los tratamientos que a ti te funcionen. Te sales a respirar, te tomas un momento, pero sí es importante que separes la emoción y que la puedas sacar. Después, recuerda que es constante el que tengas que respirar, aunque no sea tan evidente, para que entonces eso te dé la oportunidad de poder indagar qué es lo que le está pasando a tu alumno. Si no comprendes lo que tú estás sintiendo, piensa qué difícil y qué retador va a ser para ti poder ayudarle en ese momento a esa persona a identificar lo que siente. ¿Ok?
Ahora, en la parte de indagar, es muy importante que usemos un tono de voz tranquilo, suave y pausado. Porque si no, se puede entender o que llevas prisa o que no estás tan interesado. Y para eso tu oído, tu oreja tiene que estar súper abierta y disponible. Tienes que mostrar tres cosas cuando estés indagando. Uno, un verdadero interés, o sea, no nada más por saber. Entonces, esto lo puedes conseguir con estas dos preguntas, que no tienen que ser simultáneas, las puedes usar para abrir la conversación y después para indagar un poquito más. Una de ellas es, ¿qué está pasando? Y así le das tiempo a la persona al alumno para que te pueda expresar qué es lo que está sintiendo y ante qué se está enfrentando. Y la segunda es, ¿qué puedo hacer por ti? Esta pregunta a veces es devaluada, ¿eh? A veces dices, no va a crear ningún efecto, y créeme que crea un efecto muy positivo, porque le ayudas a esa persona a decirte exactamente qué necesita, aunque esa persona no sepa, pero así en ti no queda el que te sientas frustrado de, es que yo le di un abrazo y no funcionó, es que yo le dije esto y no funcionó. Entonces, así esa persona también la llevas a que se haga responsable de lo que está sintiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Es valiosísimo. Respeto, imagina que en ese momento es una situación que lo está rebasando. Entonces puedes decir, oye, ¿necesitas tiempo? ¿Quieres que te dé 2 minutos? Quédate aquí, yo voy, o te traigo un vaso con agua, me voy a quedar cerquita por si no quieres atender esto ahorita. O respeto lo que estás sintiendo. También tal cual decirlo ayuda mucho a que cuando indagues la persona se sienta segura y tranquila. Y el tercero es apoyo, que realmente cuando vayas a indagar y vayas a atender lo que vas a atender, sientan que lo estás haciendo por el verdadero motivo de querer ayudarlos, al menos a nombrar lo que están sintiendo. Entonces le puedes decir, voy a estar cerca por si me necesitas, o aquí estoy contigo, no me voy a ir, aquí voy a estar contigo. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos de frases y preguntas que sí generan esa empatía, que hacen que la gente se abra con nosotros, es, entiendo cómo te sientes. Ahora, aquí hay una distinción muy importante que quiero compartirte. Entender no es lo mismo que dar la razón. O sea, entender es decir, ok, lo que me estás diciendo lo estoy captando y me está quedando claro, pero eso no quiere decir que estés de acuerdo en lo que esa persona está sintiendo. Tampoco se lo vas a decir, ¿ok? No le vas a decir, no estoy de acuerdo con lo que sientes. Lo puedes pensar para ti, pero lo que sí es que te ayuda a comprender lo que está exponiendo la persona. Tal vez en ese momento esa persona solo quería decirte cómo se sentía. Otra pregunta es, ¿qué te hubiera gustado que pasara? Y ahí vas a identificar en qué momento se rompió lo que esa persona estaba esperando contra lo que recibió, y ahí vas a ver cuál es el momento que detonó la frustración. La otra es cómo te estás sintiendo. Mira, muy pocas veces, piensa cuántas veces cuando te despiertas te preguntas cómo amaneciste. Si realmente te preguntas, oye, ¿cómo despertó hoy? De buenas, de malas, con flojera, con hambre, cansado. Entonces, si tú no haces ese ejercicio contigo, va a ser muy difícil que cuando lo hagas con tus alumnos o intervengas, puedas identificar cómo se están sintiendo. Entonces, el cómo te estás sintiendo es súper valioso, ayuda mucho. Una frase que genera un efecto muy positivo en la gente cuando se está desahogando con nosotros es, confío en ti, ¿sabes? Yo sé que puedes, esto que tienes enfrente, tienes la capacidad para resolverlo. Y decírselo tal vez de dientes para afuera, si es que no confías en la capacidad de la persona, pero el simple hecho de decirle confío en ti va a hacer que esa persona confíe en ella. Otra cosa que le puedes decir es, oye, ¿y si respiramos juntos? O sea, porque ¿sabes qué? Siento como que no está fluyendo ni esto para mí ni para ti. Vamos a respirar juntos. ¿Qué te parece? O qué necesitas que haga por ti, qué podemos hacer o qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor. Y a veces no te van a decir luego, vas a tener que hacerlo varias veces, pero eso va a ir abriendo camino y va a ir aflojando la conversación. Puedes decirles también, ¿sabes qué? A mí también me ha pasado. ¿Quieres que te cuente qué es lo que hice yo para resolver lo que me estaba pasando a mí? Puede ser que te digan no, ok, si un día lo quieres saber, me dices si te lo comparto. ¿Okay? Y un par más es, por ejemplo, no te preocupes, vamos a encontrar juntos una solución. Que vamos a encontrar juntos una solución no quiere decir que tú le vas a solucionar el problema, sino que tú vas a estar ahí al lado de esa persona para que esa persona ponga la solución. A eso te refieres. Y la última que te sugiero es, yo he visto que puedes lograrlo, ¿por qué no lo intentas de nuevo? ¿Sí? Y ahí infundes confianza. Frases que de plano no generan empatía es, no llores por eso, es una tontería, por favor, no importa lo que piensas, hiciste súper mal, eres un joven o niño malo, grosero, maleducado, no te sabes controlar, ¿qué te pasa? Eso es un error, tú estás mal y debes hacer lo que yo te diga, si te enojas, pierdes. Los jóvenes o niños que lloran se ven feos, ¿no? Debería ser como Chuchito, como Juanito, mira, él sí se sabe portar bien, él no llora ni se enoja. Todas esas cosas, aunque quieras decírselos, y a veces te vas a equivocar, se las
vas a decir, pero no van a generar un efecto positivo, se va a cerrar la persona. Cuando estamos vulnerables y no recibimos apapacho emocional, nos cerramos otra vez. Ahora, es muy importante dentro de las estrategias que reforcemos la conciencia de sí mismo. ¿A qué me refiero? A que los ayudes a entender que lo que sienten es suyo. ¿Cómo? A través de sensaciones corporales y cómo lo están relacionando. ¿Te acuerdas que te comenté que las emociones se albergan en nuestro cuerpo en diferentes lugares? Entonces le puedes preguntar, oye, ¿dónde estás sintiendo eso? Si se llama enojo, ¿dónde está ese enojo? ¿Lo sientes en el pecho? ¿Lo sientes en los brazos? ¿Sientes que se te calienta, no sé, la cabeza, las orejas? Dime qué sientes, vamos a describirlo. Oye, si le puedes poner un color, dime cuál sería. Y ya con los colores más o menos te vas moviendo y dices, ah, ok, esta persona lo que siente es miedo, por ejemplo. La otra cosa valiosísima es que aceptes las emociones sin juzgar. Como el entiendo cómo te sientes, estás aceptando que esa persona es muy válido que se sienta así. Y hay que canalizarlas, claro, en el escenario de la forma más efectiva y posible. Si en ese momento no puedes atender la emoción, bueno, lo sacas, lo aíslas y hablas con él. Otra técnica muy buena que te puede ayudar es que puedas ir refraseando lo que esa persona te va diciendo. ¿Para qué? Para entender, no concluir apresuradamente o no asumir. Entonces le puedes decir, ok, entonces lo que me estás diciendo es que Miguel te dijo esto, ok, entonces déjame ver si te entiendo. Lo que realmente te está pasando es que estás nervioso porque no quieres presentar el examen. Y así al refrasear, la persona hace el examen consciente de lo que te dijo. Y no va a pensar si está bien o mal, simplemente va a hacer esa reflexión, va a decir, ok, sí, sí es lo que te estoy diciendo. Y te va a ayudar a ti como a ver cómo vas a manejar esa emoción. Algo que sirve mucho es el preguntar constantemente. Pero el preguntar no nada más por hacerlo, sino porque va a ayudar a generar responsabilidad de autoconocimiento. Si preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás sintiendo eso? Entonces, la primera respuesta que nosotros hacemos en nosotros es ir hacia nosotros. Estos 3 ejemplos de pregunta te pueden ayudar. Por ejemplo, ¿cómo crees que podamos resolver esto que te está pasando? Ahí estás haciendo equipo con esa persona, pero quien va a tomar la responsabilidad de resolverlo es esa persona. Si pudiéramos hacer algo ahorita que te ayude, dime qué sería. Salirnos a correr, dibujar algo, ¿okay? Esa persona va a usar sus propios recursos. Dime cómo te estás sintiendo. Conforme vas avanzando, es muy bueno que de repente hagas esos, que cheques cómo se va sintiendo la persona para ver si realmente le estás ayudando. Ahora, un ejercicio muy bueno se llama columna izquierda y columna derecha. Los jóvenes que ustedes, con los que trabajan y están bajo su responsabilidad, pues ya escriben y ya tienen un proceso pensante elevado. Entonces, le puedes invitar, le puedes decir, oye, esto que estás sintiendo, vamos a ponerlo en una hoja. Entonces, haz un ejercicio donde dividas la hoja en 2, la columna izquierda es una y la derecha es otra. En el lado izquierdo le vas a decir, escribe tal cual, sin filtro, ¿qué estás sintiendo? Escribe ahí tal cual lo que te gustaría decirle a la persona con la que tuviste el enfrentamiento, sin filtros, sin censura, es para ti, ¿ok? Entonces esa persona lo va a ir escribiendo y le va a ir poniendo tal cual emoción a lo que se esté enfrentando. Y del lado derecho le vas a decir, del lado derecho vas a escribir lo que sientes si llegaras a decírselo a esa persona, como la forma más amable de decírselo. Entonces, ese ejercicio sirve mucho y a veces es liberador, catártico y terapéutico para los alumnos sin que lo sepan. Pueden usar sus computadoras o pueden usar un cuadernito. Es responsabilidad del alumno compartir su columna derecha o no con la persona con la que tuvieron el conflicto. Si quieren hacerlo, si no quieren hacerlo, perdón, cara a cara con esa persona, le puedes decir, ok, puedes poner una sillita vacía y vas a leerle tu columna derecha. Si está vacía la silla, entonces le puedes decir, puedes leer tu columna izquierda y así liberar los sentimientos que tiene. Y eso ayuda mucho, el escribir, el poner, el sentir y poner en la cabeza y después escribirlo, ayuda mucho a poder identificar esas emociones. Ahora te voy a compartir un par de estrategias proactivas para que entonces puedas desde antes empezar a atender esas emociones con tus alumnos. Una de ellas se llama atención plena. Puedes encontrar muchas cosas bajo el nombre de mindfulness, que se llama el estar aquí, ahora, en este momento presente. Y te va a ayudar mucho si cuando llegas a tu salón y antes de empezar a clases, te tomes 5 a 10 minutos para pedirle a tus alumnos que cierren los ojos contigo. También esa pausa y ese momento de relajación va a ser para ti. Y vas a respirar y vas a poner una música suave de relajación que los lleve realmente a calmarse y a serenarse.
Eso los va a ayudar muchísimo a poder aterrizarlos en el momento en el que están. Y inclusive en procesos didácticos y pedagógicos te ayuda muchísimo a que puedan concentrar su atención en el momento. Por ejemplo, si van regresando a una clase donde están muy, muy agitados, con una pausa de 5 o 10 minutos, les bajas la emoción exacerbada que puedan sentir y los ayuda, ¿sabes qué? También a escuchar sus pensamientos, a escuchar esas emociones. Entonces te ayuda a enfocarte, te ayuda a traerlos al momento. Piensa cuántas distracciones tenemos. Entonces, el estar aquí y ahora es un reto enorme como sociedad. Entonces, es muy importante. Y la otra es que te ayuda a saborear justo lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, esta práctica la puedes tener tantas veces como la necesites en el día. ¿Por qué te sugiero 5 a 10 minutos? Porque en el minuto 7 de escuchar música, 7 y tantos segundos, las vibraciones de tu cerebro cambian. Entonces, cuando cambian las vibraciones, entonces estás más susceptible a escuchar ciertas cosas y estás más abierto a hacer lo que te indiquen. Y tu proceso creativo no nada más es dibujar, sino que realmente resolver problemas, manejar conflictos y demás, se abre. Entonces, es muy bueno que sean entre 5 y 10 minutos. Y la otra estrategia proactiva que te comparto hoy se llama pizarrón de emociones. Le puedes poner tablero de emociones, le puedes poner el rincón de las emociones, como tú quieras. Entonces, cuando llegan tus alumnos, les puedes preguntar, oye, ¿cómo te sientes hoy? Puede ser desde un dedo hacia arriba, un dedo hacia abajo, un dedo neutral, o les puedes pedir, puedes tener un post-it, tal cual, y que ellos dibujen la carita y la pueden poner en su banca. Es muy bueno que cuando lleguen sepan cómo están entrando al salón. Imagínate que de camino al colegio tuvieron una situación que los hizo que aunque iban de buenas y iban con mucha disposición, ya no se sienten tan bien. Y como los recibas, es como van a trabajar contigo. Entonces, para tener una mejor gestión de emociones, es muy bueno que esos 5 o 10 minutos, y eso rápido lo sacas, ¿no? Preguntarles de emoción. Pero ahora no nada más les vas a preguntar cómo se sienten. Si vamos a empezar a generar esa responsabilidad y ese autoconocimiento, te sugiero que les preguntes, oye, ¿qué puedes hacer por ti para seguir sintiendo lo que estás sintiendo si es una emoción que generó algo positivo? O, ¿qué vas a hacer ahorita por ti para no sentirte tanto así? Y así vas a empezar a acostumbrarlos a que, no a que te compartan cómo se sienten, sino a que empiecen a decir, ok, hoy me desperté súper bien, pero cuando llegué me sentía súper mal, entonces ahorita puedo hacer esto por mí. Entonces les vas a dar esa autonomía, porque algo que demandan muchísimo los jóvenes es eso, o sea, que realmente los dejemos ser libres y que puedan tomar decisiones, pero para ser libres y ser autónomos, tenemos que enseñarlos a que sean responsables. ¿Ok? Entonces, esa dinámica es muy buena. También lo puedes hacer usando las manos o con un dibujo. Les puedes decir, oye, dibújame en este momento cómo quieres, cómo te sientes. Y ya lo pueden compartir. Ya si crees que algunas emociones que te están reflejando vale la pena que se intervenga, que intervengas en ellas, bueno, ya le dedicas un espacio uno a uno para que así puedas atenderlo y que no te genere un problema grande en la planeación de tu clase y en el transcurso de tu tiempo. Entonces, voy a cerrar este taller con la última pregunta que traigo en el slide que viene ahí, y que puedas reflexionar con esa frase que es valiosísima, que los niños y jóvenes felices de hoy van a ser los adultos sanos del mañana. Mira, si es responsabilidad o no nuestra como profesores hacer que suceda esto, lo que sí te puedo decir es que el salón de clases va a ser un lugar donde ellos se van a sentir seguros, y si tú te pones de meta que ellos al menos se sientan cómodos como ellos son contigo en ese momento, los vas a estar ayudando a que sean muchísimo más sanos de lo que eran el día anterior. Entonces, te invito a que respondas para ti la pregunta que viene abajo en gris, que dice, ¿qué adultos estamos cooperando a formar? Solo cooperando, tú estás colaborando. Acuérdate que ellos tienen influencias en su vida, sus papás, sus hermanos, sus abuelos con quien viva, pero piensa realmente qué adultos estás cooperando a formar. Y pues muchas gracias por escucharme y demás. Muy bien, pues vamos a abrir en este momento el espacio de preguntas. Les voy a pedir que por medio del chat puedan ustedes escribir sus preguntas y bueno, pues las haremos para la maestra. Y bueno, pues los vamos a ir leyendo conforme vayan ustedes escribiendo. En lo que llegan las preguntas,
les traje 3 libros, 3 bibliografías que podrían ser útiles si es que les interesa indagar un poco más sobre el tema. Uno se llama El rostro de las emociones, de Paul Ekman. El otro es El cerebro y la inteligencia emocional, de Daniel Goleman. De hecho, lo que vimos hoy de inteligencia emocional, esos 4 niveles, él es el gurú de inteligencia emocional. Y el último se llama Educar con inteligencia emocional, que tiene 3 autores, 2 de ellos son Maurice J. Elias y Stephen Tobias. Los libros están entre 200 y 250 pesos cada uno y son muy accesibles. Entonces, si en algún momento quieren consultar más al respecto, esos libros les pueden servir. Bien, nos llega el comentario de la maestra Jenny Arreola. ¿Cómo inducir a los alumnos adolescentes a compartir sus emociones? Pues mira, Jenny, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes para poder lograr que los jóvenes se sientan cómodos contigo para compartir sus emociones es primero crear ese vínculo. Que desde saber su nombre, desde no rendirte, ¿no? Si tú realmente estás viendo que un alumno está pasando por algo fuerte o algo que está mermando su desempeño académico y emocional en el aula, que preguntes sutilmente, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes hoy? Oye, hoy te veo que estás así. Si hay algo que necesites, dime. El mantenerte cerca ayuda mucho a que el alumno se pueda sentir con la confianza de abrirse contigo. Entonces, vas a ir siendo persuasivo si realmente te interesa, y si de plano es algo que se sale de tu control, bueno, habilítate los departamentos que están en la escuela para que puedan ayudarte a intervenir también. La maestra María Angélica nos dice, muchas gracias, muy interesantes sus estrategias. El maestro José David también, buenas tardes, muchas gracias. La maestra María del Carmen, muchas gracias. El maestro Raimundo nos dice, ¿me podría compartir más técnicas para nivel secundaria? Ya que yo tengo un grupo muy rebelde. Mira, te entiendo, ¿no? Creo que la indiferencia, la apatía y el exceso de energía son emociones y sentimientos a los que nos estamos enfrentando. Mucho de lo que te va a servir va a ser el par de estrategias proactivas que vimos hoy. Yo te invito a que las pongas en práctica, sobre todo la primera, la de la pausa. Y ¿sabes qué? Empieza con 5, 6, 7 minutos y si no es suficiente, llévalos a más. Si ellos ven que vives ese momento, ese momentito de respiración y ven en ti los efectos, vas a ver que se van a empezar a calmar. ¿Sabes qué también hago yo mucho en clase? Cuando ya las emociones están a tope, les pido que saquen un pedacito de hoja reciclada y entonces nos ponemos a hacer una pieza de origami. Entonces yo sé hacer el cubito, entonces con el cubito empezamos a doblarlo y demás. Y les ayuda mucho el trazo y les ayuda como el estar aplanando las hojas para que se concentren en el aquí y ahora. Y ya cuando ven su cubito final, les encanta. Puedes ponerlo en tu teléfono, puedes proyectar algo, puedes llevar una lámina sobre cómo hacerlo, porque acuérdate que vas a tener alumnos que aprenden de diferentes formas. Entonces puedes llevar un diagrama, al otro le pones el teléfono y a otro le pones instrucciones por escrito, y ayuda mucho a que se tranquilicen y se queden aquí y ahora. La maestra Elizabeth Rebeca nos pregunta, ¿qué estrategia sería adecuada en un entorno militar, que es por ende más rígido? Claro, mira, yo creo que cuando hay un ambiente donde hay tanta rigidez, yo no veo complicado el que puedas usar un tipo de estrategia proactiva para llegar un poco más a fondo. Y mientras cumplas, me imagino que tienes una disciplina y una estructura muchísimo más inflexible que en otras aulas. Pero el contacto con emociones no debería ser ajeno a la profesión que nosotros tenemos. Entonces, podrías usar un par de técnicas que ahí vienen que te acabo de compartir, porque yo creo que sí las podrías llevar y te podrían funcionar. En la medida de lo posible también, ¿no? Si tienes horarios muy estrictos y demás, pues tendrías que buscar el horario más idóneo y apto para hacerlo. Nos pregunta la maestra Elizabeth y el profesor Raimundo, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Bueno, es que son hermanos, se llevan muy bien y de hecho están ahí juntitos. Entonces, a veces me refiero a sentimientos porque son como, a veces analizamos como tenemos más presente que es una emoción, pero en realidad podría decirte que es prácticamente lo mismo. Una emoción es un sentimiento que se deriva ante un estímulo. Bueno, nos piden también volver a compartir los nombres de los libros, también los vamos a poner en un ratito más en el chat.
para que los puedan tener. Ok. ¿Qué tan frecuente se deben tomar esos 5 minutos? Nos comenta la maestra Bárbara, considerando 50 minutos de clase que tiene ella de ciencias. Muy bien, mira, puedes disminuirlo a empezar con 3 minutos y si la clase está muy agitada o no están enfocados, puedes hacer 1 o 2 pausas. Por ejemplo, en la escuela donde van mis hijos, hacen una pausa generalizada, toda la escuela para operaciones, no sé si es 10:55 o 11:55, pero todos en ese momento hacen la pausa. Entonces, también es un hábito. Si cuando ellos llegan a tu clase saben que van a empezar con una pausa que los va a animar y que los va a tranquilizar, ellos solitos te la van a pedir. Entonces, ¿qué tanto te debas sentir cómoda haciéndola de acuerdo a la respuesta que vayas teniendo con tus alumnos? Nos pregunta también el maestro Oscar, ¿a cuántos latidos por minuto se debe llegar en la relajación? Pues mira, no sabría decirte un dato exacto. Lo que sí te puedo decir es que cuando la gente está relajada, se ve, uno de los signos son los párpados, están completamente relajados. Y 2, el cuerpo se empieza también a soltar. Pero no, mira, la verdad es que no quisiera mentirte. Solo sé que va a latir más despacio y de forma más serena. La maestra Rosa nos dice, ¿qué hacer cuando se identifica una situación difícil y el alumno requiere otro tipo de intervención? Pues mira, también hay que saber ser asertivos, inteligentes y responsables nosotros también. Y cuando es una situación que nos va a rebasar en experiencia y en conocimientos, no está mal también decir, sabes que este tema yo no puedo ayudarte, pero sí podemos canalizarte. Y si es que en la escuela donde colaboras tiene un departamento psicopedagógico o psicológico, entonces hacer uso de él. O si no, tocar base con tu jefe académico, con tu director, para que puedan ayudarte a atender el tema. La maestra Alejandra nos dice, cuando un alumno insulta a otro y lo avergüenza, ¿cómo manejamos las emociones del agredido? ¿Cómo aquietamos las risas de los demás? Claro, la verdad es que lo que no se atiende en el momento pasa. Entonces, cuando sucede algo así, debes llamar a los dos involucrados. Al que hizo el comentario ofensivo que hizo que los demás se rieran, sabes que generas mucho con preguntas. Oye, ¿te hubiera gustado que te hicieran a ti lo mismo? Y a los que se están riendo, si algún día se equivocan o alguien les dice algo que los ofende y les gustaría que se rieran de ustedes, ¿cómo se sentirían ustedes si ahorita fueran ustedes los que están aquí sentados o parados sintiendo esto? Así generas mucha responsabilidad, que el grito, que la reprimenda y demás. Cuando alguien fue lastimado, humillado y demás, requiere mucho apapacho emocional, porque muchas de las cosas que nos pasan en esta edad, justo en la edad en la que están tus alumnos, se almacenan de tal forma que eso se refleja muchos años adelante si es que no se atendió. Entonces, decirle, ¿sabes qué? A esto te vas a enfrentar constantemente, pero lo importante es que sepas que lo que tú vales es lo que cuenta. Entonces, la gente se puede burlar, lo importante es que no des cabida a esto. O le puedes decir, oye, ¿por qué no hacemos un ejercicio rápido tú y yo y dime qué te puede hacer sentir mejor en este momento? O piensa qué puedes hacer para ti de aquí a mañana que haga que este sentimiento que estás experimentando, esta emoción que tienes, se te quite pronto. Pero sí hay que atenderlo. Y al alumno que ofendió, definitivamente hay que hacerlo responsable de lo que hizo y llevarlo a que ofrezca una disculpa y repare la situación, por supuesto. La maestra Ana Leal nos dice, ¿qué tipo de música nos recomienda para la relajación? Pues mira, puedes encontrar mucho en línea, puedes encontrar, si buscas relajación o buscas mindfulness o buscas pausa para relajarse, te van a salir muchas sugerencias. La maestra Guadalupe nos dice, ¿cómo ayudarle a un adolescente a ser más seguro frente a público desconocido? Mira, lo que más le tenemos es lo que más tenemos que exponernos a. Entonces, sí, yo le encomendaría proyectos donde él o ella se presente de forma constante. Tal vez los periodos, o sea, le das una presentación pequeña, después más grande, y con reforzamientos positivos lo puedes alcanzar, como confía en ti. ¿Sabes qué? La última vez que le hiciste genial, qué bárbaro, sigue haciéndolo así. Me encantó cómo dijiste esta palabra. ¿Te diste cuenta qué seguro te veías? De esa forma, entonces, el joven se va a ir sintiendo más seguro de sí mismo. El maestro Francisco nos dice, ¿qué estrategias proactivas podemos usar para sesiones de clase cortas, menos de 1 hora?
Mira, como ya lo habíamos comentado, puedes disminuirlo a 3 minutos, lo que dure una canción, una melodía corta, y ver la respuesta. Si no, entonces la puedes hacer, si están muy, si como los recibes te permite trabajar con ellos, empiezas así tu clase y reservas 10 minutos al final, depende de cómo vayas avanzando. Y es más, hasta puedes volver esa pausa para relajación como un premio para ellos, así como lo hicieron muy bien, ahora vamos a descansar un momento y nos vamos a relajar completamente. Así también te puede ayudar a que ellos trabajen de forma rápida y efectiva y no, eso no haga que pierdas el curso de tu propia clase y planeación. La maestra Nay Flores nos dice, ¿cómo ayudar a un alumno si el problema de sus emociones empieza de casa y en la escuela es retador y siempre está de mal humor? Pues mira, lo que reflejan los niños y los jóvenes en el salón de clase es justo lo que ellos necesitan que se atienda. Y al menos en mi experiencia y en los años que llevo como docente y en las prácticas que he tenido con colegas, ¿sabes? Se resume a dos aspectos importantes. Uno es atención, te están demandando atención, y la otra es amor. Entonces, si bien te va a sacar de tus casillas que en ese momento te reten, pregúntale así de verdad, de forma lo más dulce que puedas, dime qué es lo que quieres conseguir con esa pregunta o qué estás buscando con esa pregunta. Y en lugar de reaccionar, porque eso es lo que está buscando recibir una emoción por el acto que está haciendo. ¿Por qué? Porque lo necesita. Entonces te puede ayudar mucho a enfrentarlo de forma suave. Claro, si cruzas las líneas del respeto, tienes que marcar un límite con él y decirle, ok, yo puedo entender que te sientas así y puedo entender que quieras expresarlo, pero de esa forma no lo vas a conseguir. Entonces no está mal tampoco establecer esos límites, al contrario, es muy sano, pero sí creo que esa atención que te está demandando es porque necesita llenar un huequito ahí. Ahora, ¿cómo los recibimos de casa, de sus papás, de sus abuelos, de donde digan? Pues es algo que no podemos controlar. Por eso las estrategias que les compartimos son más para tu momento en clase. Entonces, tú le puedes decir a la mamá, o puedes pensar más bien que la mamá o el papá están haciendo un mal trabajo, pero son sus hijos y son lo que ellos van a procurar en sus hijos, y a ti no te corresponde intervenir ese grado. Entiendo, qué frustrante y qué desesperante puede llegar a ser, pero nuestra línea empieza ahí. Lo que sí puedes controlar es en tu salón de clases. ¿Y cuál es el mejor momento, nos pregunta la maestra Gris, para acercarse a los alumnos, tomando en cuenta que somos profesores de bachillerato, que tenemos una hora de clase? Pues mira, puede ser o en los ratos donde te los encuentres en los pasillos, que estén cambiando de clases, que no interrumpas otras actividades, o puedes llegar un día un poquito antes o terminar tu clase un poquito antes también, sin que merme eso tus objetivos y tus metas de clase, para poder intervenir. O, no sé, se me ocurre, déjale una nota, ¿no? O yo te vi de tal forma, dime cómo te sientes hoy, y a ver si él te responde o ella te responde esa nota. También podría ser no tan intrusivo ni tan confrontativo. La maestra Maite también comenta esto del tiempo y nos dice en qué momento podemos dar en esos pocos minutos el tiempo para que ellos nos compartan sus emociones. Mira, yo también doy hora 15 de clase, y la verdad es que sabes que cuando yo entro a mi salón de clases, los saludas y chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Y a todos les pregunto, no de forma personalizada, pero sí les digo, ¿cómo se sienten hoy? Y yo lo digo de una forma efusiva y positiva, porque yo ya me siento bien cuando entro al salón de clases. Entonces, cuando les pregunto, ¿cómo se sienten hoy? Y no me contestan nada, les digo, ok, sí, no, quién sabe, a lo mejor. O sea, de plano yo atiendo en ese momento que necesito que me digan cómo se sienten. Y lo he hecho ya de forma tan recurrente, es un hábito que ya saben ellos que si me contestan bien o mal, si alguien me dice mal, triste, bueno, ¿qué vas a hacer para no sentirte así? Piénsalo. O bien, muy bien, chicos, entonces si venimos con ese ánimo, vamos a empezar la clase. La verdad es que eso te toma, ¿qué te gusta? 30 segundos, es de volada y no te quita nada, de verdad, hacerlo, y que ellos identifiquen cómo llegaron a tu clase. Bueno, la maestra Arcelia pues ya escuchó la respuesta, cómo saber hasta dónde podemos intervenir, ya se comentó. El maestro Gonzalo, ¿qué hacer cuando un alumno es totalmente apático? Bueno, mira, la indiferencia y la apatía son los nuevos sentimientos de nuestra era. Entonces, lo que yo hago cuando un alumno está reflejándome esa apatía, le pregunto, yo intervengo directo, oye, ¿qué está haciendo que no estés conectado conmigo? ¿Qué está haciendo que no estés poniendo atención? Dime, ¿qué necesitaríamos hacer ahorita para que tú pongas de ti y estar aquí conmigo?
Algo que me ha servido mucho también es poner las reglas desde el principio. Y esas reglas yo se las recuerdo constantemente. Oigan, ¿se acuerdan que cuando empezamos este periodo de evaluación o esta clase o este semestre, quedamos en que no iban a usar sus teléfonos? Sí, bueno, entonces, ¿por qué están usando sus teléfonos? Si siguen usando sus teléfonos, entonces los teléfonos no van a ser para emergencia y los vamos a tener que prohibir, sacar, apagar, lo que sea. Entonces, la verdad es que a veces es mejor intervenir de una forma sana, positiva, no confrontativa, a evadirlo, porque sabes que si no, eso se empieza a contagiar en los demás alumnos, porque ven que uno puede ser apático y no pasa nada, pero sí podría ser, o le puedes preguntar, oye, lo que estoy exponiendo y diciendo no es de tu interés, dime si no es de tu interés, entonces, ¿qué te parece si la próxima clase tú traes un tema que sea interesante, que tenga que ver con lo que yo estoy diciendo? Y así lo hace responsable y sabe que sí debe poner de su parte para estar contigo. El maestro Alfonso nos pregunta, ¿cuál es la función del egocentrismo de los alumnos y cómo mediatizarlo? Mira, a todos nos gustan que nos alaben y que seamos el centro de atención en algún punto de nuestra vida y en algunas situaciones. Entonces, si tienes un alumno que le gusta ese papel, dale responsabilidades de ese tamaño. ¿Cómo? Acércame tal, haz esto, busca tal, para que entonces la atención no se centre en que interrumpa tu clase, en que esté llamando la atención y demás. Ahora, eso también está reflejando que necesita reconocimiento. Por eso te lo está demostrando así, yo primero, por favor, ponme atención. Entonces, eso se atiende con un reconocimiento breve, corto y sencillo. Oye, muchas gracias por tu participación, me encanta cómo hablas, cómo participas, y así le calmas el hambre que tiene de yo, ¿sí? Pero sí, yo les recomiendo que lo que se ve en el salón, pregunten. Igual y la primera pregunta que hacen va a ser muy intrusiva, va a ser muy intimidante, no se van a sentir cómodos haciéndola, pero entre más preguntas hagan, va a ser más fácil para ustedes intervenir y resolver a lo que se están enfrentando. La maestra Lucía nos dice, ¿cómo pudiera hacer con un alumno que se expresa negativamente de otros docentes para cambiar su parecer? Siento que si lo hago puede dejar de confiar en mí para expresar esas emociones. Entonces ahora regresa el ejercicio de forma positiva. Dice, ok, entiendo que el profesor fulano de tal es así. Ahora, ¿por qué no hacemos un ejercicio súper breve? Dime una cosa buena que haya hecho contigo hoy. Si no por ti o contigo, con alguien. Y entonces, ¿para qué le empieza a cambiar los ojos con los que ve las cosas? Y al día siguiente le dices, ahora, por cada cosa mala que me digas, me tienes que decir 2 positivas de ese profesor. Oye, ¿cómo te sentirías si tú escucharas que un profesor se expresa así de ti? ¿No te gustaría que pensara diferente de ti? Dime qué podrías hacer para que entonces eso que te choca de ese profesor no te choque tanto. Piensa qué podrías hacer y aprovechar ese vínculo para que generes esos sentimientos, para que cambies esas emociones negativas en algo muchísimo más positivo. Y él entienda que sus pensamientos van a gobernar sus emociones también. La maestra Yasbet nos dice, ¿qué puede hacer cuando un alumno te reta y no se permite que te acerques? Ok, decirle, entiendo que no quieras que me acerque, pero también quiero que sepas que si no me dejas acercarme a ti, que si no me dejas hablar contigo, va a ser muy difícil que podamos resolver lo que está pasando ahorita. Entonces, está bien si no quieres atenderlo hoy, pero mañana te voy a preguntar. Y yo espero que mañana quieras resolver este tema conmigo. Y ante el reto, mira, nos retan porque están buscando a ver hasta dónde llegamos nosotros, qué tan bonachones o qué tan estrictos somos. Y esa línea, ese estilo lo vas a definir tú porque tú eres el dueño del aula en ese momento. Pero nos retan porque quieren saber hasta dónde nos están probando. Y está bien, ¿eh? Lo que él hizo, en algún momento también nosotros lo hicimos de distinta forma y en diferentes circunstancias, pero lo están haciendo porque se están probando ver qué tan adultos pueden ser. Justo están en edad en la que quieren ser muy autónomos y quieren hacer valer su ley, por eso se comportan así. La maestra Erika Lisset nos pregunta, ¿cómo identificar cuando el alumno tiene depresión en conductas concretas? Mira, sería muy arriesgado que yo te dijera sí son los síntomas, pero algunos de ellos son, por ejemplo, se muestra en total apatía a participar, a estar presente, puede ser que tengan mucho sueño o
puede ser que ni siquiera se estén alimentando bien, pero mira, hay muchos estudios recientes donde ni siquiera esos signos pueden ser concluyentes para decir que alguien está deprimido y que tiene una depresión profunda. Si tú sospechas que alguno de tus alumnos está teniendo ese cuadro, yo lo que te sugiero es que acudas a un especialista dentro de la escuela o lo remitas de forma pronta a sus papás, para que tú no te veas en una situación complicada donde tengas que decir algo que igual ni siquiera nos consta y donde puedas emitir algún diagnóstico veredicto que no te beneficie a ti. Entonces sí es mejor que lo canalices, porque sería muy arriesgado que yo enumerara cosas que no necesariamente aplican para todos. Bueno, nos dan muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Nos comenta el maestro Giovanni, dice, ¿qué recomienda que debe hacerse cuando un alumno está en un estado de ira? Pues hay que ponerle nombre, hay que preguntarle por qué te sientes así, por qué estás tan enojado. Y al principio igual, como está tan enojado, o sea, porque ahí lo que pasa es que una emoción ya se volvió un estado de ánimo. O sea, ya un estado de ánimo es cuando prevalece una emoción dentro de nosotros. Entonces, como ya es un estado de ánimo, para ella es normal sentirse enojado. Pero lo que sí es cierto es que cuando nos mostramos en ese estado de ánimo es porque no hemos podido decir ni verbalizar lo que estamos sintiendo y experimentando en ese momento. Entonces, yo lo que te sugiero es dile, oye, no me digas por qué te sientes así, escríbelo. Aquí está, una hoja a la mitad, columna izquierda, columna derecha, dibuja, raya, dime cómo vas a sacar eso que sientes. Dime cómo lo vas a hacer. Yo te sugiero tal. Cuando yo me siento así, yo hago tal. Entonces, así lo vas empujando a que él atienda esa emoción. Tú vas a estar ahí para acompañarlo, no para resolverle por qué se siente así. Él debe tomar responsabilidad de por qué se está sintiendo así. Pero definitivamente está muy enojado es porque algo que le pasó, que no necesariamente le pasó ahorita, sino que lo ha ido guardando, lo está reflejando así, en molestia, en enojo, en frustración. El maestro Florencio nos hace una pregunta interesante. ¿Cómo mantener emociones sanas en el docente durante todo el semestre para emanar eso ante los alumnos? Bueno, mira, así como les estoy sugiriendo que analicemos las emociones de nuestros alumnos o les preguntemos cómo se sienten, tú también puedes empezar tu día antes de llegar a la escuela y decir, ¿cómo me siento hoy? Bueno, no me siento tan motivado, la verdad es que sí vengo con mucha flojera, o la verdad es que sí no hubiera querido dar clases. ¿Qué puedo hacer ahorita por mí para que yo me sienta mejor? ¿Qué puedo estar haciendo ahorita por mí para que yo pueda dar lo mejor de mí en este momento, en mi clase, que me importa mucho, que quiero? Puedes hacer una lista rápida. A ver, 3 cosas que me hacen levantarme todos los días para ir a trabajar. Que no sean las lógicas y las básicas, como ¿por qué me pagan? ¿Por qué es un empleo que me ayuda, que provee? No, o sea, ¿por qué de forma profunda estoy haciendo lo que hago? Y entonces cuando tengas esos recordatorios, te va a ayudar a revincularte con lo que estás viviendo en ese momento. Pero es muy importante que así como les pedimos a ellos que analicen sus emociones, nosotros también lo hagamos. Y tú también digas, oye, hoy pues me siento así más o menos. Y sabes que muchas veces se trata de llevarte, de jalarte y decir, ni modo, hoy no vengo tan al 100, pero voy a hacer todo y me voy a obligar a estar al 100. Así, de verdad, hasta que sientas que te sale natural, para que entonces así tú mismo te puedas ayudar a sentirte muchísimo más cómodo a pesar de lo que te está pasando afuera de tu salón de clases. El maestro José Chávez nos pregunta, ¿algunas técnicas para adolescentes donde el ambiente social es en extremo violento? Mira, si están totalmente influenciados por violencia, es complicado porque va a ser una de las cosas que reciben de forma directa, pero el deporte, juegos, momentos de esparcimiento ayudan mucho a que los alumnos puedan sacar eso que siente que los lleva a ser violentos, cualquiera que sea su expresión de violencia, les ayuda mucho a canalizar esas emociones. Entonces, desde que jueguen a la pelota, desde que jueguen básquetbol, en la medida de lo posible, que tengan una actividad extra aparte de lo que hacen en el aula, les ayuda mucho. Y cuando el ambiente en la escuela es muy violento, sí creo que es importante que intervengas en tu salón de clases y decir, a ver, en mi salón de clases no se permiten malas palabras, porque las malas palabras hacen que esos sentimientos se manifiesten de forma más consistente y que esas emociones se despierten. No se dicen groserías, no nos tratamos mal y tal. Lo que hagas de aquí afuera, sabes que no es mi responsabilidad, pero en mi salón de clases es así. Y cada una de esas actitudes o reflejos o comportamientos que te vayan demostrando violencia, las puedes intervenir en ese momento. A ver, eso aquí no se dice.
Eso no. Dime otra forma en la que puedas decir lo que quieres decir y que lo puedas expresar de otra forma que no sea agresiva, pasiva o violenta aquí. Y así vas a ir midiendo los ánimos y vas a ir viendo qué es lo más adecuado para ti. La maestra Andrea, ¿cómo respondo a un alumno disruptivo en clase? Bueno, es que disruptivo significa muchas cosas. Ahora, tratando de entender un poco más tu pregunta, para mí tenemos que entender que los alumnos que tenemos en el aula, cada uno de ellos son diferentes, cada uno de ellos aprenden de forma diferente. Lo que sí he podido observar en el aula es que cuando tengo un alumno que aprende diferente y se comporta de forma diferente, merece un tanto de atención para que no se vuelva un problema para ti. Por ejemplo, si es un alumno que le gusta estarse moviendo todo el tiempo y no puede estar quieto, bueno, entonces asígnale una pequeña tarea que haga que se mueva. Es un alumno que tiene que estar rayando todo el tiempo y no está concentrado, no saca ni su cuaderno, bueno, rétalo, entonces, me estás diciendo que estás poniendo atención, bueno, entonces, a ver, dime qué fue lo que dijimos la clase pasada, o con él empiezas el resumen de la clase, a ver, fulanito, ¿qué dijimos la clase pasada? Tú que no necesitas cuaderno, porque tienes el oído súper desarrollado, dime qué dijimos la clase pasada. Si es un alumno que cómo se comporta es diferente a los demás, bueno, todos se van a comportar diferente. Pensemos que los alumnos ideales no existen, porque inclusive profesores ideales no hay. Entonces, un alumno disruptivo, lo que sí te puedo decir es que muchas veces tiene muchísimo que enseñarnos si tú lo empiezas a ver con una mirada distinta. Nos dice el maestro Florencio, ¿es real o posible el dicho de los problemas los dejo de la reja para afuera? Es muy difícil, es uno de los retos más grandes que tenemos, pero lo que sí podemos hacer es decir, ok, lo que siento, la emoción que tengo, ahorita la voy a parar, le voy a bajar la intensidad para que lo que traigo ahorita aquí me pueda servir para enfocarme mejor. Es muy difícil, pero sí se puede decir, ok, ahorita lo que estoy sintiendo lo voy a agarrar, así tal cual, lo voy a poner de ladito y ahorita me voy a concentrar en estar con mis alumnos o en tener esta conversación con un colega y ya después que salga, otra vez me la pongo, ¿no? Y lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a experimentar, pero eso sí se puede hacer. La maestra María Luisa nos pregunta, ¿cómo evitar que el alumno malinterprete el apoyo que se le está dando, sobre todo cuando los alumnos son de preparatoria? Pregúntale, yo veo, le puedes decir, asumo y percibo que lo que estoy haciendo por ti no te está ayudando, al contrario, creo que no nos está ayudando. Dime, ¿estoy correcto? ¿Es correcto lo que estoy viendo o no? Sí, sí, ok, entonces dime por favor qué podemos hacer por ti. Dime que de lo que he hecho no ha funcionado contigo y no te está ayudando. Y así preguntándole, si te contesta no sé, bueno, ¿qué te parece si te ayudas de tarea hoy pensar qué es eso? Y mañana te voy a preguntar, si no tienes respuesta te voy a preguntar al día siguiente, hasta que lleguemos juntos a ver por qué no te estás sintiendo más cómodo con lo que estamos haciendo. Pregúntale, o sea, de verdad es la forma más certera, efectiva de salir de dudas y de asumir y malinterpretar lo que nos está pasando. Bueno, vemos algunas otras preguntas que ya se han respondido a lo largo de la charla. Vamos a hacer la última, que nos dice la maestra Alejandra, ¿qué estrategias tomar cuando un alumno falta al respeto al maestro frente a todos? No, hay que atenderlo. O sea, tú le puedes decir, mira, Juanito, entiendo que estés muy enojado y que lo que yo te dije no te gustó. Es más, yo te puedo no caer bien, pero eso no te da ningún derecho a nombrarme como me nombraste ahorita. Entonces te voy a pedir que salgas, que te vayas con el director, la medida correctiva que aplique en el momento y que reflexiones sobre lo que hiciste hoy. Si se va burlando y demás, no reacciones ante eso. Si es un problema reincidente y es un alumno que no está siendo más flexible, entonces sí puedes ir con el director o con la persona que tenga esa función dentro de la escuela para que tengas un juez y que no nada más sea un enfrentamiento uno a uno, sino que haya un tercero que pueda interceder en nombre de los dos. Y también preguntarle, oye, ¿cómo crees que te ves al decirme eso a mí? ¿Cómo crees? ¿Te gustaría que yo, porque tú me has hecho enojar o porque los comportamientos que has tenido me han sacado de mis casillas, yo voltee y te diga eso a ti? Si a ti no te gusta recibirlo, ¿por qué crees que a mí me va a gustar sentir lo que estoy sintiendo ahorita con lo que me acabas de decir? Así, o sea, y lo vas a desarmar más a reaccionar de forma violenta. ¡Ay, te vas! Es muchísimo más efectivo. Claro, al llevarte allá, necesitas pensar antes,
por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo con lo que me acaba de decir este alumno. Y acuérdate que en la herida que quiere poner en ti, en lastimarte, es porque esa personita así chiquita, mediano, grande, también está sufriendo. No causado por ti necesariamente, pero también está sufriendo. Y la única forma que encuentra es ponerle esa grosería a lo que está sintiendo en ese momento. Muy bien, bueno, pues tenemos en pantalla nuevamente, nos pidieron poner los enlaces para las siguientes sesiones que vamos a tener, donde se puedan inscribir, y también para ver las sesiones grabadas. En un momentito vamos a poner nuevamente, bueno, vamos a leer nuevamente la bibliografía que nos pedían. Muy bien, miren, les sugiero estos 3 libros. Uno es El rostro de las emociones, de Paul Ekman. El segundo se llama El cerebro y la inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Y el tercero se llama Educar con inteligencia emocional, de Maurice J. Elías y Stephen Tobias. Entonces, El rostro de las emociones, El cerebro y la inteligencia emocional y Educar con inteligencia emocional. Son las 3 sugerencias que les dejo. Bueno, pues también les recordamos que en los materiales de Macmillan Profesional, en el material de praxis que tenemos, hay un apartado en cada unidad, un apartado especial para trabajar la educación socioemocional vinculado con alguno de los temas que han estado trabajando de acuerdo a su asignatura. Les recuerdo que tienen ustedes a su disposición de manera libre el CRD de Macmillan Profesional, con esta dirección electrónica, CRD, Centro de Recursos Digitales, con la abreviatura CRD, Macmillan Profesional, y bueno, pues ahí van a encontrar pues los diferentes materiales que se tienen, en particular este material que es de praxis, con ese nombre, van a encontrar ustedes estos apartados especiales para trabajar educación socioemocional, pues con todas estas consideraciones que se han mencionado. Vemos, por supuesto, muchas otras preguntas, algunas, como les decía yo, se han respondido. Los invitamos nuevamente a ver la sesión grabada porque, bueno, hubo por ahí otras que también leímos de parte de ustedes que se fueron atendiendo a lo largo de la sesión y que, bueno, pues además fue una sesión muy enriquecedora y seguramente pues la van a querer volver a escuchar. Esto estará en breve. Los dejo con un material para ustedes, para que pues nos puedan seguir en nuestros espacios de redes sociales de Macmillan Profesional y pues para que puedan ustedes continuar con nosotros como parte de la comunidad de Macmillan Profesional. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles muchísimo su participación, todos sus comentarios. Pues por supuesto, la maestra Paola va a leerlos para que ustedes puedan pues tener, ella pueda tener también la información que ustedes les van compartiendo. Y pues nosotros también les agradecemos mucho, los felicitamos por toda su participación. Así que, pues, buenas tardes y de parte de Macmillan Profesional, muchas gracias.